Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, tranquilos. Porque hoy, les prometo, les voy a subir el ánimo, literalmente. Y es que, como habrán leído en el título, vamos a hablar del cambio radical de Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras. Nuestro Kerem Bürsin. Ese actorazo turco que nos robó el corazón a todos con su encanto, su talento, y ese pelo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el tema, permítanme darles la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que me ven por aquí, muchas gracias por estar. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, los famosos, y por supuesto, de Kerem Bürsin. Y si ya son parte de la familia, gracias por volver. Me encanta tenerlos de vuelta. Siempre es un placer compartir con ustedes estas pasiones que nos unen. Hoy, como les dije, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su reciente transformación. Y cuando digo transformación, no estoy hablando de un simple corte de pelo. No, no, no. Estamos hablando de un cambio radical. Un cambio que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Hemos visto a Kerem en diferentes papeles, con diferentes looks, pero esto es otra cosa. Y lo mejor de todo es que, como siempre, hay una historia detrás de todo esto. ¿Será para un nuevo papel? ¿Será por elección propia? Ya lo descubriremos juntos. Así que prepárense para un vídeo lleno de imágenes, análisis, y por supuesto, mi humilde opinión sobre este nuevo look de Kerem Bürsin. Vamos a analizarlo en detalle. Vamos a ver cómo este cambio impacta su imagen, su estilo, y por qué, en mi opinión, es un acierto, ¿o no? Ya lo veremos. Pero antes de empezar, no se me olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre Kerem Bürsin, series turcas, y todo lo que amamos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Es muy importante para no perderse nada. De esta manera, estarán al tanto de todas las novedades y podremos seguir disfrutando juntos de este apasionante universo. Ahora sí. Prepárense porque esto está a punto de comenzar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cambio radical de Kerem Bürsin. Y comenzamos. Para aquellos que no lo conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo como Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, un personaje que lo catapultó a la fama global. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del momento. Pero su éxito no se limita a Love is in the Air. Kerem ha participado en numerosos proyectos, demostrando su versatilidad y compromiso con su profesión. Hemos visto a Kerem Bürsin en diferentes etapas de su carrera, experimentando con distintos looks. Desde el pelo largo y rebelde de sus inicios, que evocaba una imagen más juvenil y desenfadada, hasta el estilo más pulido y elegante que lo caracterizó en Love is in the Air, donde su personaje exigía una imagen más sofisticada y profesional. Y por supuesto, no podemos olvidar sus apariciones con barba, ya sea más larga, que le daba un aire más bohemio y maduro, más corta, que le aportaba un toque de sofisticación, o simplemente con un poco de sombra, que realzaba sus rasgos y le daba un aspecto más enigmático. Kerem siempre ha tenido la habilidad de adaptarse a diferentes estilos, y siempre ha sabido cómo lucir increíble, independientemente del look que eligiera. Su capacidad para transformarse es una de las muchas razones por las que lo admiramos. Pero este nuevo cambio es diferente. Es más audaz. Es más impactante. La primera vez que vi las imágenes me quedé sin palabras. Literalmente. Y es que Kerem Bürsin ha decidido, o le han pedido, darle un giro a su imagen que realmente llama la atención. Es un cambio que te obliga a detenerte y a observar, a analizar y a reflexionar sobre la nueva dirección que podría estar tomando su carrera. Este tipo de decisiones, aunque arriesgadas, demuestran la valentía de un artista que no teme reinventarse. ¿Y en qué consiste este cambio radical? Bueno, prepárense. Porque Kerem ha optado por raparse la cabeza. Sí. Lo escucharon bien. Adiós al pelo, ya sea largo, corto, con ondas, liso, adiós a todo. Un corte al ras. Y la verdad, el resultado es sorprendente.
Es un cambio que, en mi opinión, revela una faceta diferente del actor, una que quizás no habíamos visto antes. Es una declaración de intenciones, una señal de que está dispuesto a explorar nuevos horizontes y a desafiar los límites de su imagen. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿A qué se debe este cambio tan drástico? Como les decía al principio, a veces los actores se someten a estos cambios por exigencia. Ese del guión para un nuevo papel. La industria del cine y la televisión a menudo requiere que los actores se transformen físicamente para encarnar a sus personajes. Cambios de peso, de color de cabello o incluso transformaciones más drásticas, como este corte de pelo, son comunes en la búsqueda de la autenticidad y la verosimilitud. Otras veces es una decisión personal, una manera de reinventarse, de probar algo diferente, de romper con la imagen establecida y buscar nuevas oportunidades. En el caso de Kerem, aún no hay información oficial que confirme la razón exacta de este cambio. Sin embargo, las redes sociales y los medios de comunicación ya han comenzado a especular. La teoría más fuerte es que este nuevo look es para un nuevo proyecto. Se rumorea que podría estar trabajando en una nueva serie o película donde su personaje requiere este tipo de imagen. Esta posibilidad ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan con ansias el anuncio oficial del proyecto y el personaje que Kerem interpretará. ¿Y qué les digo? Esa posibilidad me emociona muchísimo. Me encanta cuando los actores se atreven a experimentar, a salir de su zona de confort. Y si este cambio es para un papel desafiante, estoy segura de que Kerem lo va a abordar. Ya saben, Kerem Bürsin siempre da el 100% en cada proyecto. Su dedicación y profesionalismo son indiscutibles. No importa el desafío, Kerem siempre se entrega por completo a su personaje, y eso es algo que lo distingue y lo hace destacar en la industria. Pero volviendo al tema del look en sí, ¿qué me parece a mí? Bueno. Aquí viene mi opinión personal, y me encanta. Realmente me gusta mucho este nuevo look de Kerem. Creo que le sienta de maravilla. Le da un aire más maduro, más intenso. Resalta sus facciones, sus ojos y su sonrisa. Que sigue siendo igual de cautivadora. Es un look que transmite fuerza, carácter. Y honestamente creo que le da un toque de misterio que le queda muy bien. Es como si este nuevo corte de pelo revelara una nueva capa de su personalidad, una que lo hace aún más atractivo y enigmático. Además, hay que reconocer que Kerem tiene un cráneo perfecto. Es una forma muy bonita. Y con este corte se luce aún más. La forma de su cabeza, la estructura de sus pómulos y la expresión de sus ojos se ven realzadas por esta nueva imagen. Es como si el corte de pelo fuera un lienzo en blanco que permite que sus rasgos naturales brillen aún más. Es un cambio que en lugar de restarle, le suma, le da una nueva dimensión y lo hace aún más interesante. Obviamente este cambio de look no es solo el corte de pelo. También hay un cambio en el estilo de ropa, en los accesorios. Es como si Kerem estuviera reinventando su imagen completa. El cambio de look es en muchos casos una puerta de entrada a una transformación más profunda, que implica cambios en la forma de vestir, en los accesorios y en la actitud. Y como les decía, este tipo de transformación me parece muy interesante, muy arriesgada. Es una apuesta que puede resultar en un éxito rotundo o, en algunos casos, generar cierta controversia. Sin embargo, la valentía de Kerem al tomar esta decisión es admirable. Lo que también me gusta mucho es que Kerem sigue manteniendo su estilo personal. Sigue siendo fiel a sí mismo. Sigue usando prendas que le gustan, que lo hacen sentir cómodo. Y eso, creo, es fundamental. Porque al final del día, lo más importante es sentirse bien con uno mismo. La autenticidad es clave en cualquier transformación, y Kerem ha demostrado que es fiel a sus gustos y a su personalidad, independientemente de su apariencia física. Hemos visto a Kerem con diferentes outfits desde que se rapó el pelo. Desde looks más casuales con camisetas y jeans, que demuestran su lado más relajado y accesible, hasta outfits más elegantes, con trajes y camisas, que revelan su faceta más sofisticada y profesional. Y en todos y cada uno de ellos se ve increíble. Se nota que se siente cómodo y seguro con su nueva imagen. Y eso es lo que realmente importa. Cuando una persona se siente bien consigo misma, eso se refleja en su actitud y en su forma de vestir. Además, este cambio de look ha generado mucha conversación en las redes sociales.
Los fans están divididos. Algunos adoran el nuevo look, otros prefieren su pelo anterior. Es algo normal. A todos nos gusta Kerem de diferentes maneras. Pero lo importante es que todos estamos hablando de él. Y eso significa que Kerem, una vez más, ha logrado captar nuestra atención. Y eso es algo que muy pocos actores pueden lograr. La capacidad de generar interés y conversación es una cualidad invaluable en el mundo del espectáculo, y Kerem ha demostrado ser un maestro en este arte. Y ahora hablemos un poco de cómo este cambio impacta en su imagen. Obviamente, al ser una imagen muy diferente, impacta directamente en cómo lo percibimos. Un actor con el pelo rapado transmite una imagen más dura, más seria, incluso más misteriosa. Este tipo de look suele ser muy utilizado en personajes con roles de acción, de thriller, de drama. La imagen de un actor con la cabeza rapada suele asociarse con personajes fuertes, decididos y, en muchos casos, con un pasado turbulento o lleno de secretos. Es un look que transmite poder, control y una cierta dosis de intimidación. Esto, sumado a su talento y su carisma, hace que las expectativas sobre sus próximos proyectos sean aún mayores. Imagínense a Kerem interpretando un papel de detective, de agente secreto, o incluso de un personaje con una historia compleja y llena de secretos. Sería espectacular. La posibilidad de verlo en roles más oscuros y complejos es algo que emociona a sus seguidores, quienes están ansiosos por ver cómo explora nuevos horizontes y demuestra su versatilidad como actor. Y obviamente este cambio de look también impacta en su estilo. Como les decía, Kerem ha adaptado su vestimenta para complementar su nueva imagen. Vemos que ha optado por looks más sobrios, más modernos. Y sinceramente le quedan de maravilla. El cambio de look es a menudo un catalizador para una transformación más amplia, que incluye cambios en la forma de vestir, en los accesorios y en la actitud. Kerem ha sabido combinar su nueva apariencia con un estilo que refleja su personalidad y su nueva imagen. El hecho de que haya decidido raparse el pelo también habla mucho de su personalidad. Es un actor que no tiene miedo de arriesgarse, de salir de su zona de confort. Es un actor que está dispuesto a experimentar, a probar cosas nuevas. Y eso, para mí, es algo muy admirable. Demuestra que Kerem está comprometido con su carrera, con su crecimiento profesional. Y eso, como fans, nos emociona mucho. Ver a un actor tomar riesgos, desafiar los límites y buscar nuevas formas de expresarse es algo que siempre genera admiración y respeto. Y hablando de emoción, me pregunto, ¿qué les parece a ustedes este cambio? Me encantaría saberlo. ¿Les gusta más con pelo o sin pelo? ¿Creen que este nuevo look le favorece? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias son fundamentales para seguir creando contenido que les guste y que les interese. En conclusión, el cambio radical de Kerem Bürsin ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Y en mi opinión, es un cambio muy acertado. Le da un aire nuevo, fresco y a la vez más maduro. Es una apuesta arriesgada que, en mi opinión, ha resultado en un éxito rotundo. Kerem ha demostrado una vez más su capacidad de sorprender y de reinventarse. Ya sea para un nuevo proyecto o por elección personal, este cambio de look demuestra la versatilidad de Kerem Bürsin, su capacidad de reinventarse y su compromiso con su carrera. Y como siempre, estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro. La expectativa es alta, y estamos seguros de que Kerem nos seguirá sorprendiendo con sus proyectos y sus transformaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Espero haberles dado un buen análisis y una buena dosis de información. Y por supuesto, espero haberles entretenido con mis comentarios y mis opiniones. Siempre es un placer compartir con ustedes estas pasiones. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos, de comentar, de suscribirse al canal. Son lo mejor de todo esto. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, antes de irme, me gustaría pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Es muy importante para que YouTube sepa que les gusta mi contenido. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Así, más gente podrá conocer a Kerem Bürsin y a mi canal.
La difusión de este contenido es fundamental para seguir creciendo y compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo y, por supuesto, sobre Kerem Bürsin. Estén atentos porque siempre hay novedades y sorpresas en camino. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.